¿Puedes probar que Dios no existe? No, no se puede probar que algo no existe. Entonces, ¿los dioses podrían existir? En teoría sí, pero yo creo que no existen. Veréis lo que quiero decir. Las cosas que no existen son infinitas. Nosotros tres podríamos imaginar ahora mismo cientos de nuevos animales mitológicos diferentes. Por ejemplo, vamos a imaginar un animal con tronco y extremidades de ciervo, cabeza de oso, un cuerno en el centro de la espalda, 4 alas y con todo el cuerpo recubierto de plumas. En teoría, aunque nos lo acabemos de inventar, es verdad que podría existir en algún lugar muy lejano o en los bosques de alguna isla virgen, o también es verdad que podría haber existido hace miles y miles de años. Pero a mí me parece que no es así. Aunque sea cierto que no se puede demostrar que los dioses no existen, tampoco se puede demostrar que existan. Si alguien declara saber que tal dios o tal otro existen, en realidad estará tomando su fe por conocimiento, es decir, confundiendo creer con saber. Si hablamos en concreto sobre el cristianismo, muchos teólogos y pensadores de siglos anteriores han cavilado hasta exponer supuestas pruebas de la existencia de Dios. Gran cantidad de libros las enumeran y explican. A título de ejemplo, una de las más célebres es la que se conoce como prueba ontológica, que fue desarrollada por San Anselmo, un monje benedictino, a inicios del siglo XII. Su pretendido razonamiento vendría a ser el siguiente: todos los hombres albergan en sus mentes la idea de un ser perfecto al que dan el nombre de Dios. Pero, ¿cómo podría considerarse perfecto un ser que no existiese? Por lo tanto, para ser perfecto, Dios ha de existir. Como ejercicio mental con las palabras es ciertamente ingenioso, pero en cuanto a su valor como prueba, grandes filósofos de siglos posteriores, algunos ateos, Hume, Russell, otros muchos no, Guillermo de Ockham, Santo Tomás de Aquino, Kant, han descartado el argumento ontológico y todas las demás hipotéticas demostraciones de que Dios existe. Todas ellas pretenden asignar la categoría de realidad objetiva a lo que únicamente son maniobras con los pensamientos. En nuestros días, apreciando que ninguna de ellas puede considerarse realmente una prueba en sentido estricto, la mayoría de los pensadores cristianos prefieren servirse del discurso, mucho más socorrido, de que a Dios no hay que pretender acercarse con la razón, sino con la fe. Creo que, aunque ellos no estarían de acuerdo, cuando los intelectuales religiosos enuncian la idea anterior están diciendo, en realidad, exactamente lo mismo que Feuerbach expresó con palabras bien diferentes: el creyente se comporta como si poseyese la certeza de la existencia de Dios. Tan fuerte es el poder de su imaginación. Si hablamos con propiedad, únicamente podemos afirmar que algo es cierto si es susceptible de ser verificado, y solo podemos negar que algo sea cierto si puede ser refutado. En nuestro caso, no se puede hacer ninguna de las dos cosas. Por lo tanto, la hipótesis de que los dioses existen no puede ser ni comprobada ni desechada. Ahora bien, en realidad es a quien afirma la existencia de algo a quien correspondería probarlo. Y en el caso de los diferentes dioses sería muy sencillo. Solo tendrían que dejarse ver y oír. Los creyentes de las tres grandes religiones monoteístas, cristianismo, judaísmo e islamismo, las que afirman que únicamente existe un Dios, siempre nos dicen que su Dios nos ama y que todos somos sus hijos. Pero incluso los padres humanos, con todos nuestros defectos y a pesar de no tener el don de la ubicuidad, el don de poder estar en todas partes a la vez, como les atribuyen a sus respectivos dioses las religiones, conseguimos pasar un rato al día con nuestros hijos, escucharles y hablarles. Y les hablamos directamente, no mediante palabras escritas por gente que ni siquiera nos conoce o a través de profetas muertos hace siglos. No es una cuestión de cantidad de amor, sino de existencia o inexistencia. Bien mirado, creo que si cualquiera de los dioses existiera, sencillamente no haría falta pedir pruebas de su existencia. Además de que la carga de la prueba corresponde a quien afirma algo, y no al revés. El ensayista Christopher Hitchens opinaba, creo que acertadamente, que lo que puede afirmarse sin pruebas, también ha de poder descartarse sin pruebas. Como no existe ninguna evidencia de que alguno de los dioses de la historia de la humanidad haya existido, podemos descartar la existencia de todos ellos sin necesidad de ninguna prueba. Cada vez que alguien ha intentado convencerme de la existencia de su Dios, yo siempre he pensado que, en realidad, sería muy fácil hacerlo. Nunca lo he llevado a la práctica,
pero en cada ocasión me he sentido tentado de decirle a ese alguien que lo único que tenía que hacer era presentarme a su Dios, o, al menos, enseñarme una foto. Supongo que, de haberlo hecho, algunas personas se habrían sentido ofendidas por mi petición, pero desde luego no hubiese sido mi intención herir. Sencillamente, habría hecho lo mismo que hago ante cualquier presunción de existencia, querer conocer, dada la imposibilidad de presentarnos a sus dioses. Con motivo, las personas religiosas suelen decirnos que lo que sí nos pueden enseñar son las múltiples maravillas de nuestro mundo. ¿Cómo explicaré en el próximo capítulo? Opino que la magnificencia y la asombrosa complejidad de nuestro planeta y del universo prueban la existencia de nuestro planeta y del universo, no la existencia de un creador misterioso. A pesar de que no podamos demostrar su inexistencia, todo nos indica que los dioses no existen, y no solamente el hecho de que se pasen la vida jugando al escondite con nosotros, los humanos, los que supuestamente somos sus hijos. También resulta sospechoso el hecho de que encajen también en nuestros deseos. No creo en dioses, pero me gustaría tanto estar equivocado. Me encantaría que existieran. Les echo de menos desde que, en mi niñez, dejé de tener amigos imaginarios. Otro indicio de su, en mi opinión, más que probable inexistencia, es su evidente semejanza con los hombres. Su antropomorfismo, del que ya hemos hablado. Los dioses son demasiado humanos, demasiado parecidos a nosotros. Sus rasgos son como el título del célebre libro de Nietzsche: humanos, demasiado humanos. A mí, personalmente, tampoco me invita a creer en ellos el ahínco con el cual algunas personas religiosas quieren que nos convirtamos a sus creencias. Normalmente, un exceso de pasión indica la falta de convicción provocada por la carencia de unos cimientos sólidos. Sin embargo, el hombre es un animal crédulo. En ausencia de cosas con base sólida en que creer, creerá en otras sin ninguna base, como que todo le está saliendo mal por haber visto un gato negro o haber pasado debajo de una escalera, o que algo le fue bien por haber encendido una vela a un santo de su devoción. La mayoría de los humanos no somos cínicos por naturaleza. Necesitamos creer en algo, ya sea en nosotros mismos, en otros, en el futuro, en dioses, en fuerzas sobrenaturales o en el poder de un fetiche. Pero, como decía Hume, los múltiples ejemplos de milagros inventados, de profecías, de acontecimientos sobrenaturales, que en todas las épocas han sido, bien anulados por pruebas en contrario, bien puestos en evidencia ellos mismos por su carácter absurdo, demuestran suficientemente la fuerte propensión de la humanidad hacia lo extraordinario y deben arrojar una sospecha razonable en contra de todos los relatos de esa clase. Aunque, para mí, la pista más clara de que los que no creemos en dioses estamos seguramente en lo cierto es la existencia de la maldad, de la injusticia, de las enfermedades, de la crueldad, del sufrimiento, de las calamidades. O bien los dioses quieren acabar con todo eso pero no pueden, es decir, no son todopoderosos, o bien pueden pero no quieren, o sea que los dioses no son buenos. En la medida en la que el sufrimiento de los niños está permitido, no existe amor verdadero en este mundo, opinaba la bailarina Isadora Duncan. Un dios creador no puede ser ambas cosas a la vez, bueno y omnipotente. Y, sin embargo, la omnipotencia y la bondad infinita son dos rasgos que los tres monoteísmos atribuyen a sus respectivos dioses. A lo largo de los siglos, todos los intentos de los creyentes por superar esa contradicción han quedado siempre en sutilezas verbales, en contorsiones metafísicas. Como alguien dijo alguna vez, lo único que hace que podamos perdonar a los dioses es que no existan. O expresado con las punzantes palabras del romano Lucrecio: la vida es demasiado difícil, los placeres demasiado vacuos o demasiado escasos, el dolor demasiado habitual o demasiado atroz, el azar demasiado injusto o demasiado ciego, como para que se pueda creer que un mundo tan imperfecto sea de origen divino. La presencia en el mundo de todos los males es un problema teórico solamente para los creyentes, por lo mal que encaja con su idea de un Dios bondadoso. Ello les obliga a realizar juegos malabares con las palabras y con las ideas. Algunos prefieren culpar al diablo, sin darse cuenta de que eso supone que su Dios no tiene poder sobre el demonio, es decir, de nuevo, que su Dios no es todopoderoso. Otros teorizan sobre la libertad que su Dios le concede a cada ser humano, el concepto del libre albedrío,
al que luego dedicaré un capítulo. Unos pocos acaban por dejar de considerar digno de su adoración a un Dios que consiente el mal en el mundo. Para los que no creemos en dioses, la existencia del mal es un problema en sí mismo, pero casa con nuestro esquema mental de cómo son las cosas. Cuando se acepta que los dioses son creaciones humanas, entonces las piezas del puzzle empiezan a encontrar su sitio. Ya no resulta tan inexplicable que un dios, a pesar de su supuesta infinita bondad, haya consentido que, en su nombre, los que se creen pueblos elegidos hayan dado lugar a tantas guerras religiosas, torturas, atentados suicidas, cometidos por hombres a los que, desde niños, sus líderes religiosos han inculcado, hasta hacérselo creer realmente, que matar a otros es una forma de ganarse el paraíso, llamamientos a destruir a los infieles, es decir, a los miembros de las religiones que no son la propia, cruzadas, hogueras alimentadas con carne de herejes o de escritores de libros prohibidos y tantas otras atrocidades que, de existir, habrían hecho estremecerse al mismísimo demonio. En resumidas cuentas, ni la existencia de los dioses ni su inexistencia son demostrables, como tampoco lo son la existencia o no de cualquier otro producto de la imaginación humana, como los elfos de los bosques o las ninfas. Pero eso no hace que me parezca igual de plausible una cosa que la otra, igual de verosímil la existencia de Dios que su inexistencia. Todos los indicios me muestran que los dioses son uno más de los frutos de la fantasía de los hombres, que su papel a lo largo de la historia de la humanidad ha sido el de servir como respuestas a las preguntas metafísicas para todos aquellos que se conformaron con creer. Otras muchas gentes, al contrario, prefirieron esforzarse por penetrar en los misterios de nuestro mundo y de nosotros mismos.